Amigo de Yo Influyo, bienvenido una vez más a nuestro canal. Hoy traemos la entrevista con Luisa Gutiérrez. Muchísimo gusto que estés. Hola, muchas gracias por invitarme. Antes de empezar, para que el público te conozca, voy a decir una pequeña semblanza y así la gente como que sabe un poquito más. Luisa Gutiérrez es graduada de Derecho de la Ibero. Fue servidora pública ya en diferentes instancias, desde la alcaldía de la Benito Juárez hasta como diputada. Y hoy su función principal es presidencia de el PAN en la Ciudad de México. Así es. Un papel un poco muy complicado, ¿no? Pues mira, creo que ninguno de los retos que he tenido a lo largo de mi servicio público ha sido sencillo. Sin duda, estar en una ciudad donde Acción Nacional, si bien es la primera fuerza de oposición, no es el partido en gobierno, no es el grupo parlamentario de la mayoría o incluso de la mayoría calificada, siempre eso lo dota de un reto distinto. Claro. Sin embargo, muy conscientes de la oportunidad que le pedí a la militancia, muy consciente del papel que hoy nos toca jugar de frente a los derechos que se han perdido no solo en nuestra ciudad, sino en el país, muy consciente incluso del peligro que hoy es, que lamentablemente hoy volvió a ser el ser una voz de oposición, el ser un político de oposición, pero eso ni nos preocupa ni nos achica, ¿no? Por el contrario, con la mayor responsabilidad y de cara a las y los capitalinos, por supuesto, hacer lo que el encargo corresponde y no va a cansar, no va a detener, no va a callar, no, por supuesto, colaboraremos en las cosas que coincidamos, en las políticas públicas que veamos que están mejorando para las cosas en nuestra ciudad, pero también seremos aquellos críticos que señalen donde las cosas estén mal y, por supuesto, contrarrestemos con una propuesta. Claro. Qué bueno que mencionas que, el tema de que el PAN es la principal oposición. Recordando eso, pues estuvieron a punto de no ser la principal oposición. Estuvieron a punto, según algunas estadísticas, de ser los que estuvieran en el gobierno. ¿Cómo se están tomando los resultados de esa elección todavía? Porque resuena y resuena un poquito. ¿Cómo se sienten esos resultados? Pues mira, yo soy una mujer que pone muchas analogías y les decía que creo que hoy la militancia de Acción Nacional siente como cuando, perdóname, insisto la comparación, pero como cuando se meten a tu casa, que abres la puerta y ya no ves el refrigerador, la televisión, ¿no? Tú tenías una construcción muy distinta a lo que sucede el día que abres la puerta. Nos robaron, ¿no? Generaron condiciones de corrupción en una elección, utilizaron recursos públicos para corromperla, no solamente en voluntades, sino también para poder posicionar una imagen, para poder posicionar personajes, pero también decirlo con todas sus letras, utilizaron también el dinero público para difamar y calumniar a la oposición. Y esa parte, por supuesto que es el primer paso o un gran paso de lo que desde Acción Nacional, desde 1939 hemos peleado, que es que no existan gobiernos autoritarios, dictatoriales, que haya democracia, que haya alternancia, que haya un voto libre, que haya elecciones independientes, autónomas. Hoy todos esos principios, todas esas instituciones de transparencia, hoy lamentablemente ante un gobierno dictatorial, intolerante, pues hoy lamentablemente ya no existen. Antes podíamos decir que se veían en riesgo, hoy lo cierto es que preocupa que ya no existen, ¿no? Y por eso te decía al inicio, pues hoy ser un político de oposición se vuelve un deporte de alto riesgo, ¿no? Sí, bueno, en México ser un político en general siempre ha sido un deporte de alto riesgo, pero a mí me parece un tema un poco preocupante desde el tema político. ¿No crees que estamos entrando en un discurso complejo de... Además, el mismo que se usaba anteriormente de, pues es que ellos nos robaron, es que la elección, es que... ¿No crees que el PAN está entrando en ese camino? En el camino de... El mismo discurso que llegó a tomar Andrés Manuel. Claro, pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, en su momento, sin pruebas y sin datos objetivos, Andrés Manuel señaló un robo. Lo cierto es que aquí... los hechos saltaron a la vista, ¿no? Tenías un presupuesto desde el gobierno federal y el gobierno local utilizado en chalecos guindas, ¿no? Tenías a estos chalecos guindas que eran servidores públicos entregando volantes en una elección.
Esos datos son objetivos. Tenías a una jefa de gobierno bajando el presupuesto en la Ciudad de México para agua, para muchos temas que dolían en la ciudad, pero eso sí, el único presupuesto que aumentaba era el de promoción personalizada para la jefatura de gobierno. Entonces, por supuesto que esos datos existen, por supuesto que existe una persecución política para políticos de oposición. Yo siempre lo pongo, lamentablemente en mi caso también se volvió, pues, lamentablemente para mí y para mi familia, un tema muy emblemático, ¿no? De cómo desde las fiscalías no autónomas eran capaces incluso de señalaron de narcomenudeo, ¿no? Por ejemplo. Y no solo eso, crearon toda una telenovela en torno a los políticos de Acción Nacional, una telenovela que habla de corrupción inmobiliaria, cuando lo cierto es que en el entramado de facultades de desarrollos, lo cierto es que quien menos facultades tienen son las alcaldías. Tenías al sistema de aguas de la Ciudad de México, que depende del gobierno de la Ciudad de México, pudiendo entregar factibilidades hídricas, a la CEDUBI pudiendo entregar usos de suelo, pudiendo entregar usos y ocupaciones, pudiendo entregar un montón de documentación desde el gobierno de la Ciudad de México para no detener la corrupción. Y cuando a mí me hablaban de las facultades de verificación o de calificación de infracciones en las alcaldías, pues recordar nada más que la verificación en esta ciudad, quien la tiene, quien la centraliza es el gobierno de la Ciudad de México. Las alcaldías lo único que hacen, digamos, son las actas para solicitar al INDEA que lleven a cabo esta verificación. Pero con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de sus medios de comunicación, nos metieron en un entrampado donde poco o mucho nos dejaban defendernos, donde poco o nada nos dejaban defender, o poco o nada permitían hablar con verdad, ¿no? Y lo cierto es que se utilizaron recursos públicos para lo que no sucedía desde los peores tiempos de autoritarismo en este país. Morena ha sacado el tufo más autoritario que tenía en su ADN de cara a la elección del 2024, de cara a la elección en esta ciudad de 2024, frente a lo que se veía como ya inminente, que era la llegada de Acción Nacional, la alternancia en la Ciudad de México de un partido que no coincidiera con pues la mutación que han venido haciendo estos políticos durante décadas. Vamos a dar un paso atrás. Tú dices, los datos están ahí, pero para el ciudadano promedio, ahí es como muy ambiguo. ¿Ahí dónde los podrían encontrar? Ahí desde las actuaciones que hubo para la toma o el nombramiento, la ratificación de quien entonces era la fiscal. En ese momento ella montó todo este teatro de corrupción inmobiliaria y ella obligaba o buscaba obligar a las y los diputados de oposición a votar por su ratificación. Y ante los hechos objetivos de una mala gestión al frente de la fiscalía, ella prefería decir que éramos políticos corruptos, que buscábamos impunidad. El discurso de siempre. El discurso de siempre. Ese, por ejemplo, que ese testimonio, que esos hechos que sucedieron en 2023 no se nos olviden. Porque ahorita, para nosotros ahorita parecía una película de ficción, pero lo cierto es que hubo diputados o carros de diputados baleados. Lo cierto es que hubo proposiciones económicas de millones de pesos para que se cambiara el voto, carpetas de investigación sin fundamento como la que te platico, que me armaron de narcomenudeo estando yo embarazada de 4 meses, ¿no? Buscando amedrentar, buscando cambiar el sentido del voto de las y los diputados de oposición en ese momento. Eso es autoritarismo, esos son datos duros y objetivos. Son hechos que no pueden controvertirse porque existieron en esta ciudad. Otro de los hechos claros, pues, es la utilización de recursos públicos. Y vuelvo a lo mismo, no necesitabas irte más lejos que el ver en tu comunidad, en tu colonia, en tu distrito, cómo llegaban los servidores de la nación a buscar adoctrinar a las y los vecinos, acercar a las necesidades, pero no como un gobierno bueno, sino acercándose con el objetivo de obtener un favor electoral, como incluso utilizando, así de burdo, conciertos como el de Julián Álvarez, regalando a las y los jóvenes los boletos a cambio de una fotografía de su voto.
¿no? Ese tipo de cosas que están perfectamente documentadas en lo que sucedió en la elección, por supuesto que tienen que llamarnos a la reflexión, pero sobre todo a aquellas y aquellos capitalinos preocupados por la democracia y la libertad en nuestra ciudad, por supuesto que es convocarnos a que no nos vuelva a suceder, ¿no? Convocarnos a cuidar el voto de aquellos que no coincidimos con este proyecto, sobre todo porque en una autocrítica, lo cierto es que ese día nos faltó estructura electoral. Lo cierto es que ese día corrompieron muchas de las voluntades que se registraron para querernos apoyar el día de la elección como representantes de casilla. Ese mismo día pues se cambiaban el PIN, ¿no? Y entonces dejaban de ser cuidadores de la votación de Acción Nacional a cuidadores de otra votación, o bien incluso ojos que permitían que votos que eran de Acción Nacional se convirtieran en votos nulos, ¿no? Por cualquier causalidad que al revisar las urnas pues no cuadraba. Pero mira, eso es en lo objetivo. Lo cierto es que si hoy tú le preguntas a las y los capitalinos, tienen este mismo sentimiento de qué fue lo que pasó el día de la elección, de qué manera nos robaron a todos el ánimo de cambio en esta ciudad. Pero mira, te lo pueden hacer una vez, 2 veces. Yo creo que estaría no solamente mal Acción Nacional, sino aprieta ciertas tuercas, sino también decirlo. Las y los ciudadanos que nos acompañen ese día, que nos ayuden a cuidar las casillas, aquellos que son libres, aquellos que son autónomos, sobre todo porque muchos estamos preocupados por el rumbo que está tomando la ciudad y el país, pero también ese día necesitamos estar convocados a cuidar el voto en las urnas. Si eso no sucede, si no tenemos este ánimo generoso de regalar un domingo por nuestro país, nuestra democracia y el futuro de las y los niños de nuestro país, pues ¿no? Si solamente nos quedará después tomar las armas o esperar a que un milagro suceda, como hoy en Venezuela, que tienen todos los datos objetivos para poder decir que Maduro no ganó la elección, pero al parecer la única forma de sacar a este señor terminaría siendo por la de las armas, poniendo en peligro la vida de muchos y muchos venezolanos. Yo no quiero que lleguemos a ese punto en este país. Yo quiero que por la vía todavía de las instituciones, de la evidencia electoral, podamos revertir lo que hasta hoy se ha estado haciendo. Sí, creo que el México democrático está en ese hilo complicado en el que muchas personas creen que es un poco la broma de ay, seremos como Venezuela. Pero bueno, los temas están ahí. E incluso yo recuerdo el tema de que caminando en la calle, varias personas yo terminé escuchando decir pues no sé qué pasó el día de la elección. De repente se cayó el sistema. El clásico, se cayó el sistema. Pero, digamos, punto y aparte de lo que pudo o no haber sucedido en el tema electoral, vámonos al presente. Hoy, ¿cómo están las cosas? La oposición principal en la Ciudad de México, el PAN. ¿Qué podemos esperar de esta oposición? Podemos esperar mucho trabajo, de verdad va a haber mucho ánimo porque nos vean en las calles, porque conozcan la propuesta que tenemos, porque conozcan el trabajo de nuestra y nuestros alcaldes. Mira, si hay algo que sabe hacer muy bien Acción Nacional es la cosa pública. Son políticas públicas, es la generación de gobiernos transparentes, de resultados. Y eso es lo que va a estar haciendo tu servidora desde Acción Nacional, ¿no? Propiciando mucho el diálogo entre funcionarios de Acción Nacional y la ciudadanía. Por supuesto que también estaremos tocando todas las puertas de todas y todos los capitalinos libres que están preocupados al igual que nosotros, que si gustan hacerlo desde Acción Nacional, felices. Si gustan hacerlo de manera paralela en el cuidado liso y llano de nuestra democracia, por supuesto que queremos ser también esa voz que lidere el cambio para nuestra ciudad y la recuperación, insisto, de estas libertades. También que van a esperar mucho de mí al frente de esta presidencia, o que deben de esperar mucho, el ser una política responsable, que si bien no se planta en el no por el no, plantea soluciones y plantea alternativas cuando no coincide con la política pública o las acciones que se están tomando. No van a obtener tampoco de mí intransigencia o un ánimo de ausencia de diálogo, por el contrario, pero sí mucha firmeza. Ok. Comentaste el tema de que la gente conozca la propuesta, nuestra propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué es lo que un ciudadano promedio va a decir? Eso para mí está buenísimo.
De entrada, lo que nosotros queremos es integrar muchísimo la voz de las y los capitalinos a nuestra política pública. ¿Y en qué sentido? En decir, a ver, no tenemos una ciudad segura, no tenemos una ciudad hídrica, no tenemos una ciudad en movimiento, con movilidad segura. No somos tampoco hoy una ciudad con un desarrollo urbano ordenado y sustentable. No tenemos esta visión de sustentabilidad en el desarrollo urbano de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pueden esperar de nosotros? Creo que siempre las políticas de acción nacional van encaminadas al orden y van encaminadas al respeto a la ley y a las normas. ¿Por qué? Porque al final del día una norma, por ponerte un ejemplo, una norma de ordenamiento, pues justamente lo que busca es generar que haya un desarrollo urbano sustentable. En la medida en la que esta se respeta es que tienes ciudades valga la redundancia y ser reiterativa, pero ciudades sustentables, ciudades que a la larga en un futuro van a poder seguir siendo vivibles para las generaciones futuras. Eso es lo que va a seguir buscando Acción Nacional y, por supuesto, buscar que todas y todos podamos tener una vida potencializada. ¿Y a qué me refiero? No importa la edad, no importa el género, no importa tu condición socioeconómica, que tengas las condiciones para poder generar y labrarte un futuro mejor para ti y para tu familia. Desde Acción Nacional no nos conformamos, desde Acción Nacional no nos resignamos a lo que nos quieran regalar, desde Acción Nacional generamos acciones para que todas y todos tengamos una vida mejor y más justa. Yo creo que hay un pequeño problema, no sé si me permitas esta crítica, a la hora de expresar el tema de la propuesta para el ciudadano promedio. Creo que hay un tema fundamental en el que el ciudadano promedio, cuando de repente le empieza a hablar de sustentabilidad, de una ciudad hídrica, de todas estas cosas, es, oye, pero yo quiero agua en mi casa. No, por eso, una ciudad hídrica. No, pero yo quiero seguridad. No, pero por eso. ¿Cómo es que va a comunicarse Acción Nacional a esta persona que no tiene probablemente estos recursos lingüísticos, estos temas como tan presentes, pero que igual tiene esta necesidad? No, claro. Entiendo perfectamente el planteamiento que me haces y por supuesto que la idea es tener esta información accesible y asequible para todas y para todos, ¿no? El tema hídrico, como dices, a lo mejor es una palabrita que no termina siendo rimbombante, pero lo cierto es que es eso, ¿no? Queremos agua para todos y para todas. Queremos que puedas abrir el grifo de tu casa y tengas agua, además agua de calidad. Bebible, ¿no? Y que además tengas un gobierno a la altura de la responsabilidad, que en caso de que algo esté sucediendo, tenga la altura de miras, que tenga la responsabilidad contigo y con tu familia de decirte, cuidado, ¿no? Estamos descubriendo que hay un pozo que ¿no? Como pasó en Benito Juárez hace unos meses, donde estaba saliendo el agua con hidrocarburos y lejos de aceptar una culpa y de investigar hasta las últimas consecuencias, prefirieron ocultar los datos. Sí, hasta la fecha. Sí. A la fecha siguen ocultos y el entonces jefe de gobierno, de manera irresponsable, incluso intentando señalar a la oposición de haber generado que el agua de Benito Juárez se contaminara, porque el pozo de donde venía la contaminación estaba en Álvaro Obregón. Y vuelvo a lo mismo, buscando engañar, mentir de manera hipócrita. Martí Batres decía que porque el pozo estaba en Álvaro Obregón, cuando lo cierto es que los pozos dependen del sistema de aguas de la Ciudad de México, no dependían de las alcaldías, y la información dependía de Martí Batres. Pero fíjate cómo regresamos a este tema. ¿Cómo informar a la ciudadanía que esas son las competencias de cada nivel de gobierno? O sea, porque el Partido de Acción Nacional, tengo entendido, dice, no, pues nosotros vamos a buscar políticas públicas bonitas, dicen en sus estatutos, ¿no? Pero la gente también tiene que entender esta situación que es como de, oye, pero es que esta responsabilidad en realidad era a nivel Ciudad de México, no a nivel alcaldía. ¿Cómo podemos hacer que la gente lo entienda? A ver, con mucha comunicación, y eso yo lo he dicho con todas y con todos los panistas. Lo cierto es que hoy los medios de comunicación tradicionales tal vez no retomen este tipo de información.
pero las redes sociales, pero estos portales como el tuyo, que son independientes y que verdaderamente están haciendo un trabajo loable, pues son quienes nos pueden ayudar a replicar, ¿no? Esta información. Lo cierto es que en su momento, cuando sucedió lo del agua, salimos a conferencias de prensa, llevamos a cabo volanteos y creo que eso permitió que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Más bien, esta desinformación y estos actos cobardes fueron después, posteriores a que evidentemente la gente ya no les estaba creyendo. Y cada vez que ellos se entrampan en mentiras es cuando ellos buscan echarnos la culpa de su desgobierno. Como tú bien dices, tenemos que generar la forma en la que la comunicación sea mucho más fluida, sea mucho más de cara al promedio, ¿no? Es como, así literal, voy a decir, yo soy muy mala para los números, ¿no? Y entonces cuando a mí me están explicando algo de números es lo que les digo, a ver, explíquenme paso a paso, ¿no? ¿No? En ese momento, por ejemplo, regresando un poco al tema de las calumnias, por supuesto que es un tema muy técnico, el tema de desarrollo urbano. Hicimos grandes esfuerzos desde el Congreso de la Ciudad de México, hicimos grandes esfuerzos desde nuestras cuentas personales, incluso decirte que yo todavía, cuando era diputada en esa época, intenté mandar un paquete de iniciativas, ¿no? Para ver quién era quién en el tema. Y lo cierto es que, por supuesto, que ellos buscaban acallar estas voces. De nosotros estará el que no decaiga es esta fluidez, el que no decaiga la búsqueda de todas y de todos aquellos que estén dispuestos a prestarnos oídos y a replicar el mensaje. Con el panorama que acabamos de colocar, y ya como cierre, siendo servidora pública, ¿cómo te gustaría que cerrando tu trabajo la gente lo recordara? Si este fue mi trabajo. Pues recuperar todo lo que los retrocesos electorales que tuvimos, pero cuidarlos y recuperarlos teniendo mucha estructura en tierra, teniendo muchas y muchos ciudadanos ayudándonos el día de la elección. Más allá de si son panistas o no, creo que si hoy tenemos muchos capitalinos una preocupación es el de nuestras libertades y nuestra democracia. Y me gustaría que el día que me recuerden, el día que ya estén estas fotografías, digan, Luisa trabajó un montón, Luisa recuperó muchos de los espacios que habíamos perdido, pero sobre todo volvió a poner en la agenda pública el trabajo y las políticas públicas de acción nacional. Pues muchísimas gracias por todo. No, hombre, gracias a ti. Y pues también el punto de esto es que eventualmente podamos regresar contigo, por favor, dar base, platicar y ver pues cómo han evolucionado las cosas. Me va a encantar seguirlos viendo y de verdad muchas gracias por permitirnos estar con su cámara, con su voz y replicar el mensaje de acción nacional, replicar el mensaje de libertad y democracia que hoy hace tanta falta en este país. Muchas gracias. Pues ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.